Hola, hola, hola a todos de nuevo por aquí. Me da muchísimo gusto que hayan regresado por escuchar este podcast Salvados por la Palabra. El día de hoy vamos a tratar el tema de la armadura de Dios, la cual podremos encontrar en Efesios 6. Y es un tema que me gusta muchísimo porque habla de todas las herramientas que nos ha dejado nuestro Padre Celestial para poder enfrentar cada problema que se nos atraviesa en nuestra vida. Y sí, ¿por qué será que Dios le puso al apóstol Pablo la imagen de una armadura para ejemplificar cada una de las herramientas que podemos usar en ámbito espiritual dentro de nuestra vida? ¿Por qué? Porque, como ustedes sabrán, pues la armadura es un tipo de vestimenta muy fuerte, muy especial que usaban los soldados, bueno, de hecho todavía usan para ir a la guerra, Entonces, ¿por qué será que Dios nos pone esta metáfora, este ejemplo, ¿no? Dentro de una armadura? Pues para esto es muy importante que vayamos a leer Efesios 6:12, que dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces, esta última parte es muy importante subrayar, de los lugares celestiales. Estamos hablando, señores y señoras, de que nosotros los seres humanos diariamente no luchamos contra personas, contra problemas, contra cosas realmente del mundo físico. Muchas veces nosotros derivamos un problema a una persona y la tenemos ahí, como dicen, ensañado. Pero no, nuestros problemas son a nivel espiritual. Entonces, por esto es que Dios nos ha dado la armadura entera para poder enfrentarlos. Y bueno, vamos a empezar con el cinturón de la verdad, el cual es la primera herramienta que nos menciona Efesios 6, del 13 al 18. Entonces, vamos a leerlo ahorita. Dice: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Entonces vemos que la primera parte de la armadura es el cinturón. Pero ¿por qué justamente Dios escogió el cinturón para hablarnos sobre el uso de la verdad en nuestras vidas? A ver, el cinturón simboliza la verdad que nos sostiene. En el contexto de un soldado romano, el cinturón mantenía la armadura en su lugar y facilitaba el movimiento. Para el creyente, la verdad de Dios es una base sólida. Y bueno, ¿dónde vemos este ejemplo utilizado dentro de la Biblia? Pues nada más y nada menos que Jesús utilizó el cinturón de la verdad cuando estuvo en el desierto. Esta historia la podremos encontrar en Mateo 4. Ahorita vamos a leer del 1 al 11. Y dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Señores, voy a hacer un paréntesis aquí. Yo no sé si ustedes saben lo que es saltarse una sola comida al día. Uno ya se está muriendo. Ahora estamos hablando de que Jesús aguantó un ayuno de 40 días y 40 noches. Y después de estar en ese estado en el que el ser humano
Ya sabemos pues cómo nos ponemos cuando no comemos por un largo periodo. Ahí en ese preciso instante vino Satanás a atacarlo y lo hizo de la siguiente manera. Vamos a continuar. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en el pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar de Jesús. Entonces, ¿se dan cuenta cómo hasta el diablo es tan astuto que utilizó la palabra de Dios para supuestamente intentar engañar a Jesús? Pero él le contestó con la verdad de Dios. Entonces aquí pudo salvarse y continuar su camino sin ser tocado por el diablo. Vamos a continuar ahora sí con la segunda parte de la armadura de Dios, que es la coraza de justicia. Muy bien, esta parte de la armadura es precisamente la que protege los órganos vitales. En términos espirituales, la justicia nos protege del pecado. La justicia no es propia, sino de Cristo, otorgada por su sacrificio. Y justamente este ejemplo lo vamos a sacar de Job, quien vivió una vida justa ante Dios a pesar de sus pruebas. Y bueno, pues él rechazó el mal. Pero ¿por qué Job utilizó justamente esta parte de la armadura? Porque es un gran ejemplo. Porque, bueno, resumiéndolo un poquito, vino Satanás a hablar con el mismísimo Dios, a decirle: mira, tú tienes a tu siervo Job, él es muy fiel y todo, pero lo que pasa es que todo lo que él tiene es bueno, tiene una gran familia, tiene riquezas, tiene todo lo que él puede desear. Obviamente, pues, te va a adorar, ¿no? Y es algo que nos sucede a nosotros en nuestra vida normal, o sea, mientras las cosas estén bien, nosotros adoramos a Dios, le agradecemos, pero ¿qué pasa cuando las cosas se ponen mal? Entonces a Job la vida se le volvió de cuadritos literal en un segundo, se le murió toda su familia, se le fueron todos sus ganados, sus pertenencias, sus casas, lo perdió todo, sus amigos dejaron de hablarle. No contento con esto, el diablo le quitó hasta la salud, le dio de todo, le dio lepra, dolores infinitos, pero no lo mataba, o sea, no, lo único que le dijo Dios fue: no acabes con su vida, o sea, no podía morir Job. Y este fue el momento en el que, por más precaria que sea la situación, Job tenía un corazón justo. Él utilizó la coraza de la justicia para protegerse de los ataques del mal. Él sabía que era un ataque del enemigo y siguió confiando y alabando a Dios pese a todo lo que le estaba sucediendo en su vida. Entonces, ¿qué pasa? Los amigos lo empezaron a atacar, los pocos amigos que le quedaban, ¿no? Le decían: uy, algo habrá hecho este. Es lo que siempre nosotros escuchamos en la vida normal, ¿verdad? Nos pasa algo malo y la gente alrededor lo único que dice es: algo habrás hecho que Dios, mira, te está trayendo tu porción de castigo, lo que te mereces, ya. Pero, ¿qué pasa? Esto le decían los amigos de Job a él, y él, por confiar en Dios, pudo utilizar esta coraza de justicia. Y así fue como al final de toda esa historia, las cosas tan precarias por las que pasó, él utilizó la coraza de la justicia y siguió adelante, y Dios le devolvió
a Job todo lo que tenía y más. Entonces sí, la justicia no viene de nosotros. Nosotros podemos llegar a tener un corazón justo gracias a la intervención de Dios. Entonces, vamos a continuar. La siguiente parte de la armadura es el calzado del Evangelio de la paz. ¿Con qué nosotros relacionamos el calzado? Las sandalias de un soldado le permitían estar firme y avanzar en la batalla. Para el cristiano es el Evangelio el que nos estabiliza y nos permite avanzar en paz. Entonces, por eso es que representamos al calzado con el Evangelio. Ahora, recordemos también que el calzado representa transporte, es lo que nos lleva de un lugar a otro. Entonces, el llevar el Evangelio a todas partes y compartirlo es parte de lo que nos ha dejado Dios como nuestra armadura. Ahora, ¿quiénes son los que ponen esto en práctica? El ejemplo que podemos seguir claramente desde las Escrituras, pues por supuesto los apóstoles, los que llevaron el Evangelio de Dios a todas partes, cuando Él les dijo, pues ahora, claro, es momento de que ustedes vayan a predicar, a compartir mi palabra. Entonces, el calzado del Evangelio de la paz es llevar esta paz, esta palabra a todas partes, esta verdad que únicamente la tiene Dios, y es lo que a nosotros como cristianos nos estabiliza también, poder compartir la palabra, poder estudiarla, poder leerla más. Entonces, así es, señores, tenemos que utilizarla diariamente. Ahora continuaremos con el escudo de la fe. El escudo protege al soldado de los ataques. De igual forma, la fe nos protege de las dudas, de los temores y las tentaciones que el enemigo lanza. Señores y señoras, esta es la herramienta que vamos a utilizar a cada minuto de nuestras vidas. Porque nadie se salva de las dudas, nadie se salva de los temores y nadie se salva de las tentaciones. Así que el escudo, ténganlo bien clarito y marcadito en la cabeza. ¿Quién utilizó el escudo de la fe dentro de las Escrituras? Vamos a ver un ejemplo, y fue David, quien enfrentó a Goliat con plena fe en Dios, sin importar el tamaño o la fuerza de su enemigo. ¿En dónde encontramos esta maravillosa historia? En 1 de Samuel 17, del 45 al 47, donde David puso toda su confianza en Dios. Y Él lo protegió, por supuesto. Vamos a leer un poquito de estos versículos. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Dios rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Miren esta historia, qué bestia. Es que este libro para mí es o sea, deberían haber tantas películas sobre esto. Es impresionante. Y aquí, así es, David utiliza la fe en su máxima expresión. Estamos hablando de que él era pastor de ovejas. O sea, él cuidaba un rebaño de ovejitas y de ahí pasó a enfrentarse a uno de los gigantes más temidos por todos los soldados de todos los ejércitos. O sea, decían, ¿cómo es que este niño, de dónde le sale tanta fuerza de voluntad y de palabra para poder enfrentar a un monstruo de este tamaño? Y bueno, utilizó la fe y era Dios quien estaba atrás de David, dándole todo el apoyo y la fuerza, y fue Dios quien pudo salvar a su pueblo, pero lo utilizó a David de herramienta. Entonces ya ven,
Utilizando la fe, señores, miren todo lo que este chiquitito pudo hacer. No, en serio, es increíble. Esta historia me encanta. Entonces, bueno, ahí vemos un ejemplo clarísimo. Y ahora dirán, pero bueno, ¿cómo utilizo la fe? O sea, ese era David. Muchas veces nosotros vemos estas historias bíblicas como tan lejanas. Wow, nosotros no podemos hacer eso. O sea, ellos porque tenían a Dios al lado, a ellos porque les hablaban los ángeles, pero a nosotros en esta época no. ¿Cómo podemos hacer eso? Son las dudas que siempre se nos vienen a la cabeza. Entonces, ¿cómo podremos utilizar una fe tan grande como la de David en este ejemplo? Pues fortaleciéndonos. ¿Cómo? A través de la oración, a través de la palabra, confiar en Dios en tiempos difíciles y depender de su poder. Esto es importante, depender de su poder. Nosotros dependemos de Dios todos los días y le tenemos que dejar muy en claro eso en cada oración. Agradecer a Dios por todo lo que nos da y sobre todo pedir que nos llene de fe y convicción en que Él tiene las llaves y Él puede hacer todo posible en nuestras vidas. No hay nada que haya en nuestra mente que Él no pueda hacer. Solamente debemos hacer crecer nuestra fe. Así que ahora vamos a continuar con la quinta parte de nuestra armadura, que es el yelmo de la salvación. ¿Qué es un yelmo? Es el casco, ¿ok? El casco de la armadura, el casco de la salvación. El casco, como todos sabemos, nos protege la cabeza, simbolizando la protección de nuestros pensamientos y la seguridad de la salvación en Cristo. Entonces, miren de qué manera tan perfecta Dios representa esto en nuestra cabeza por nuestros pensamientos. Él conoce cada uno de nuestros pensamientos. Él conoce cada cosa que deseamos. Entonces, no sé por qué los seres humanos todos los días intentamos ocultarle cosas a Dios. Dios nos conoce, señores, de pie a cabeza. Y miren la herramienta que nos ha dado, el yelmo de la salvación. Entonces, ¿a quién podemos tener de ejemplo en la Biblia? ¿Quién utilizó este casco de la salvación? Pues a nada más y a nada menos que el apóstol Pablo. Y para esto vamos a leer Romanos 8, del 38 al 39, que dice: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder de las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, qué manera tan brillante de poder englobar que nada nos va a separar del amor de Dios. Y nosotros con este miedo de que ahora qué, ahora ya Dios no me va a amar. A ver, señores, tenemos el casco de la salvación. Es lo que nos protege de todos estos pensamientos negativos y es lo que nos dice, nada nos va a separar del amor de Dios. Está escrito en la Biblia, lo dijo el mismísimo Dios, se lo dijo al apóstol Pablo. Entonces es momento de empezar a confiar en esto y a utilizar el yelmo todos los días, cada vez que tengamos este tipo de pensamientos tan pesimistas que nos van a terminar separando de lo que es su palabra. Y ahora sí, llegamos al último elemento, que es la espada. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, miren, dense cuenta, la espada es el único elemento ofensivo de la armadura, el único, porque es el que nos permite responder y defendernos. La palabra de Dios es viva y poderosa, capaz de darnos sabiduría y fuerzas. Miren qué completa la espada de Dios. Y casualmente es la que utilizó también, poniendo ejemplo una vez más, a Jesús en el desierto. Cada ofensa de Satanás, él respondía con la palabra de Dios.
¿Y de dónde la sacamos? Pues nada más y nada menos que de la Biblia, señores. La Biblia no es un libro normal y esto es algo que muchas personas no lo entienden, pero la Biblia es palabra viva, es palabra de Dios. Él inspiró a todas estas personas que la escribieron. Entonces ahí podemos encontrar versículos que podemos utilizar en nuestra vida diaria. Por ejemplo, a mí me encanta utilizar Santiago 4:7. Que dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. A mí también me gusta la versión que dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de ustedes. Y este es un versículo que memoricé hace mucho tiempo porque quería realmente poner esto en práctica, de utilizar versículos para cada cosa que se me atravesara o problema en la vida. Entonces, bueno, Santiago 4:7, recomendadísimo. Y bueno, estas han sido todas las partes de la armadura de Dios. Recordemos que la podemos utilizar todos nuestros días. Por ejemplo, haciendo un pequeño resumen ya. Si estaría en este momento frente a ustedes, sería el momento de compartir un poco, pero bueno, yo creo que lo pueden hacer como ejercicio personal. ¿Cómo podemos utilizar el cinturón de la verdad? Practicar la honestidad y la integridad, aferrarse a la verdad de Dios en toda situación y rechazar las mentiras del mundo. ¿Cuáles son estas mentiras? Ay, hacerte cristiano te roba la identidad. Ay, que la Biblia fue escrita por humanos para controlarnos. Ay, que yo he sido tan malo que Dios nunca me va a perdonar. Bla, 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 bla. Mentiras del mundo. Entonces, seguimos. ¿Cómo podemos utilizar la coraza de justicia? Pues vivir de manera justa, actuar con rectitud y mantener un corazón puro ante Dios. ¿Cómo podemos utilizar el calzado del Evangelio de la paz? Compartiendo el Evangelio, viviendo en paz con los demás y encontrar seguridad en la paz que viene de Dios. Y bueno, el escudo de la fe, ¿cómo lo podemos utilizar? Fortaleciendo nuestra fe a través de la oración y de la palabra, como lo vimos anteriormente. El casco de la salvación, pues ese es el que nos asegura nuestra salvación en Cristo. Tenemos que renovar nuestra mente y mantener una actitud de gratitud y seguridad en Dios. Por último, ¿cómo utilizamos la espada del Espíritu? Pues memorizando los versículos, estudiando la Biblia, usándola en oración y aplicarla en momentos de tentación y batalla espiritual. Ojo con esto, es algo que de lo que nadie se tiene que avergonzar, supongo, porque todos los seres humanos pasamos por muchas situaciones difíciles de batalla espiritual. Entonces es aquí donde tenemos que utilizar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y antes de irnos, quería agradecerles por haber llegado al final de este episodio. Recuerden que pueden compartir este podcast en sus redes sociales. Estamos en Apple Podcasts y estamos en YouTube. Así que pues nada, les queda de pensamiento durante la semana ver en qué áreas de sus vidas pueden utilizar la armadura de Dios. Y bueno, chicos, nos vemos. Espero tenerlos aquí de vuelta el siguiente domingo y que tengan una excelente semana. ¡Chao!